Muy buenas, gente. ¿Qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal. ¿Y qué os traigo hoy, gente? Bueno, pues hoy retomamos una sección que estaba un poco olvidadilla en el canal, que es la sección del laboratorio de bestias, donde probamos nuevos decks. Luego, si acaso, os pongo todas las cartas para que las veáis organizadas por costes al final del vídeo y hablamos un poco de algunas sinergias, pero bueno, primero vamos a jugar, porque si no, si lo hago así, si lo hago a la inversa y primero preparo los costes, luego me van a salir todas las cartas juntas y es un desastre. Por mucho que barajemos, siempre queda así como algunas copias demasiado juntillas, no me gusta. Me parece que falsea un poco el deck, ¿vale? Entonces, bueno, primero vamos a hacer la partida y luego si acaso os hablo más detenidamente de algunas sinergias, incluso combos que tiene este deck, ¿no? En principio, lo que hace este deck es potenciar las cartas más importantes de Black Panther. Oh, Gambito, ¿has hecho un vídeo potenciando las mejoras del traje de Black Panther? No, he dicho las mejores cartas de Black Panther, que son nada más y nada menos que el Vibranium, gente. Ya lo sé, estoy de broma, estoy de broma. Bueno, pues espero que os guste este deck. Yo he jugado contra Duende Verde en experto varias partidas para probarlo. Hemos ganado siempre. Es un deck increíble. Y la verdad, estoy súper contento. Me parece que es uno de los mejores decks que traigo hasta el momento en toda la historia del canal. O sea, me parece un deck increíble, súper versátil. Y ahora vais a empezar un poco a comprobar las fortalezas, ¿no? Una de ellas es que vamos a ir siempre, primer ciclo de baraja, a montar mesa, a generar recursos. Y entonces las propias mejoras de Black Panther no las vamos a utilizar. No tenemos ninguna prisa, cero prisa, por conseguir las mejoras, gente. Las mejoras acabarán llegando pues cuando ya no tengamos nada más que bajar. Entonces iremos a por las mejoras y las pondremos en mesa y reventaremos. Pero en principio, lo único que tenemos que hacer es jugar cartas básicas. Queen Transporte, Transporte, Mansión de los Vengadores, Nick Fury, Heimdall y van a ser cartas que nos van a ser muy baratas de jugar por cómo está diseñado el deck. Entonces nada, hemos preparado el escenario, hemos colocado dos cartas de encuentro que nos vamos a comer así de primeras, porque el Duende Verde en experto nos da una bienvenida bastante dura. Y vamos a empezar, vamos 6, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, como veis he tenido que cambiarle las puntadas a Black Panther porque ya se me han acabado de romper. La verdad, no las tengo por aquí, ¿vale? Es una pena. Pero le cambié, tenía algunas nuevas aún, las cambié. Y nada, barajé una vez y ya una se me empezó a levantar, nueva de todo, se me empezó a levantar todo por aquí. Dije, bueno, es que yo no sé ya si es que las mías están defectuosas o qué, porque... Pero barajando así, gente, incluso había otras que simplemente de tener el dedo apoyado quedaba como una marca, como que se creaba ahí una burbuja de aire. Entonces yo ya no sé si es que las cartas de Black Panther eran muy débiles para todo el mundo o si las mías han llegado defectuosas por algún motivo. Vale, pues esta es la primera mano. Me voy a quedar estas dos. Y lo otro lo podemos descartar. Si esto fuese un deck de Black Panther al uso, lo haríamos de otra manera. Pero lo bueno de este deck es que no lo hacemos tan dependiente de los Wakanda Forever, gente. Entonces, ahora mismo no nos interesa esto. Porque si no, dependemos de sacar los Wakandas. Y no nos interesa. 1, 2, 3, 4. Vamos a descartar estas 4. Probamos otras 4. 1, 2, 3, 4. Vale, debería quedar otra mejora de Black Panther que también vamos a utilizar como recurso. Genial que salgan ahora, porque no me interesa tenerlas en el deck. Lo que quiero es robarme otras cosas. Vale. Cortamos. Entonces, ahora sé que por 2 y 2, o sea que solo jugando, fijaos en este deck, solo jugando 2 cartas, robamos 3. Vale. Ahora vamos a intervenir de 2 con Nick. Le vamos a poner el daño derivado. Ups. Me voy a dar la vuelta con Black Panther, con T'Challa.
Estoy pensando, gente. Creo que por estas... A lo mejor estas no me interesan. Pero lo otro tampoco ahora mismo. Vamos a pagar 3, 2. Aún podríamos jugar pues una mejora que quedase en mesa. Por que quede una. Vale, pues... Por 1 y 2. Vamos a jugar a Miles Morales. Le damos +2 al ataque. Atacamos con Miles. Derrotamos a este esbirro. Le ponemos un daño derivado. Vamos a atacar con Black Panther. Le vamos a hacer 2 daños al duende. Y ahora me voy a quedar a Nick por defenderme en el primer ataque, porque además nos vamos a comer doble carta de encuentros, bueno, triple. Entonces, en este caso, porque estamos así a remolque, no voy a jugar hasta el último aliento. Si no, lo podría jugar para hacerle 4 directamente. Y me voy a quedar, pues, por ejemplo, con... Vamos a pagar con estas 2. Bajamos el traje de Vibranium, curamos de 1 a Miles. Y vamos a dar turno. Vamos a dar turno. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, 2, 3, 4 y 5. 1 de amenaza. El villano nos ataca. Nos defendemos con Nick. Ataca de 2 y una son 3. Cae derrotado. Ahora, triple carta de encuentros. La primera. Casi el primer turno del duende es casi lo más duro de todo el escenario. Porque tú no tienes montada mesa y él va súper fuerte. Vale, soldado duende. Y te veo. Cuando se muestra esta carta, el duende verde te ataca. Si tienes adoptada la identidad de héroe, no, perdón, la de alter ego, no te salvillan una carta de aumento para esta activación. Ok. Vale, pues no sé si nos vamos a defender. O comeremos mucho daño. No, vamos a comer el daño. Son 2. Uf, son 5. Vaya turnos, Vaya turnos. Ahora se descarta esto. Nos va a hacer otros 2. Nos vamos a 7. Como nos ha hecho daño con el ataque, va a poner 1 de amenaza. Y nos toca. Y nos toca, gente. Vale. Vale, pues... Ahora, creo que lo más interesante sería bajarse la mansión de los Vengadores. Estoy pensando, porque a Heimdall ahora mismo no lo podemos jugar porque no hemos montado mesa. Creo que es lo más interesante. Vamos a intervenir aquí de 2. Vamos a pagar 4 para jugar la mansión. Robamos una carta. No es nada interesante, pero sí que nos va a valer para el próximo turno. Y con Miles voy a pegar aquí de 2. 1 y 2. Y le vamos a poner un daño a Miles que me parece buenísimo, este aliado. Me parece buenísimo, gente. Y damos turno. Bueno, esto lo podemos dejar por aquí. Robamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cartas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, una amenaza. El villano planifica de 2. Jova, vaya aumento se está sacando este hombre. 2 y 3 son 5 y uno de soldado duende son 7 y esto pasa, ¿vale? Dice que, siguiendo el orden de jugadores, cada jugador que no esté enfrentado a un esbirro duende debe descartar 3 cartas del mazo encuentros y poner en juego enfrentado a él el primer esbirro duende descartado de este modo, pero nosotros ya estamos enfrentados a un esbirro, o sea que no pasa nada. Venimos aquí, cuando se muestre esta carta avanza la etapa 2B. Entonces esto entra con 4 amenaza. Vale, y ahora, carta de encuentros. El villano se cura X de daño, siendo X igual al doble de la etapa. O sea que se cura de 4. Bueno, se cura de 2, que era lo que tenía. Y nos da turno. Vamos a robar una carta. Helitransporte, vale. Por 2 y Asuri ahora no la necesitamos. Vamos a jugar el Helitransporte. Por 1 y 2 vamos a jugar a Ironheart. Robamos una carta.
Vale. Hacer la llamada por 2. No tenemos nada interesante aquí. De aliados de coste 2. Creo que solo tenemos a Shuri. Y ahora mismo Shuri no nos interesa. Podría jugar a Star-Lord. Y no sería mal plan a lo mejor. Vamos a pegar de 2 aquí. De 1 aquí. Cae derrotado. Nos hace un daño. Vale. Nos vamos a curar de 4. O sea que vamos a dejar esto en... estamos a 8. Lo vamos a dejar en 4. Vale. Vamos a ponerle daño derivado a esta gente. Uno aquí y otro aquí. Vamos a jugar a Star-Lord. Vamos a pagar 2. 2. Respuesta obligada. Después de que Star-Lord entre en juego controlado por ti, coge una carta de encuentros. Nos damos la vuelta. Intervenimos de 2. Se queda 2. Daño derivado. Y damos turno. Vale. Vale, ya empezamos a tener la mesa montadita, gente. Ya ahora ya es otra cosa. Ya empieza a ser otra cosa. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, perfecto. Recursos dobles, pájaro burlón. Va, perfecto, gente. Perfecto. Entonces ahora esto es más X, que es igual al número de enemigos duende. Solo está el duende verde. O sea que solo va a sumar de más 1. Se va a 3. El duende nos ataca. Nos vamos a defender con... ¿con quién nos vamos a defender? Con Ironheart. Ataca de 2 y 1. Dale al villano una carta de aumento adicional para esta activación. O sea, son 3. Y pone en juego a el esclavo duende. Cae derrotada. Ironheart. No pone amenaza. Ahora este esclavo duende nos atacaría. No nos vamos a defender. Nos vamos a 5. Pero se come un daño por la represalia. Y doble carta de encuentros. La primera. Vale. Esto entra con 2 y coloca una amenaza adicional por cada esbirro duende. O sea que entra con 3 de amenaza. Y ahora una sombra del pasado. Madre mía, pues está emperrando este tío en destrozarnos la partida. Bueno, pues una de las cosas también muy buenas es que el archienemigo, Killmonger, no puede sufrir daño de las mejoras. Como este deck no depende de las mejoras, pues perfecto, gente. ¿Qué queréis que os diga? Perfectísimo. Esto va a entrar con 3 de amenaza. Bueno, ya veis que es una partida durilla, Durilla. Pero aunque se ponga muy duro, de verdad, este deck va al late, pero es un deck que funciona muy bien, gente. Funciona muy bien. Ahora tenemos 2 planes secundarios de robar cartas de encuentros. Madre mía. Me extrañaría mucho que acabemos esta partida sin ponernos un +1 de aceleración en el plan principal, tal y como van las cosas. Bueno, y nos toca. Entonces, vamos a robar una carta primero. Recurso doble. Vale. Tenemos un hacer la llamada. Podríamos llamar a Hendal, la verdad. A Nick. Vamos a llamar a Nick. Vamos a llamar a Nick. Dejadme ver un momento. Hasta el último aliento. 2 y 3. Va, han salido las 3, qué pena. Vale, pues vamos a jugar un hacer la llamada. Vamos a pagar 2 y 2. Vamos a jugar a Nick Fury. Robamos 3 cartas. 1, 2, 3. Ups. Vale. Con Nick vamos a... Vamos a intervenir aquí de 2. Se queda en 1. Vamos a pagar 2. No, perdón, vamos a poner el daño derivado. Vamos a pegar de 2 con Miles aquí, en Killmonger. Son 2. 1 y... No, de hecho, creo que mejor es acabar con el esclavo duende. Por 2. Vamos a quitar al esclavo duende. Miles con el daño derivado cae derrotado. Ahora sí, por 1 y por 2. Vamos a bajar a pájaro burlón. Aturdimos al duende. Vamos a intervenir de 1. Quitamos este plan secundario. Ponemos daño derivado sobre pájaro burlón. Vale. Vale.
Ok. Ok. Vamos a intervenir de 2 aquí. Se queda en 1. Vamos a intervenir aquí de otros 2. Cae derrotado. Vamos a poner un daño derivado en Star-Lord. Ahora, Nick Fury no lo vamos a aprovechar porque como está aturdido, bueno, lo podemos aprovechar para Killmonger. Creo que por 2. Vamos a montar mesa, vamos a bajarnos la Ciudad Dorada. Y nos vamos a quedar así. Nos vamos a quedar así. Como veis, hemos limpiado toda la mesa en un solo turno, gente. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a dar turno. Así que esto se va a 4. Duende Verde nos quiere atacar, pero está aturdido. Nos ataca Killmonger. Nos defendemos con Nick Fury. Nick cae derrotado. Y ahora, carta de encuentros. Obligación. Vale, pues nos damos la vuelta y nos tenemos que agotar. Entonces esto sale del juego. Ok, y nos toca. Y nos toca. Vamos a robar 3 cartas. Es que es absurdo este deck, gente. 1, 2, carta de encuentros y vamos a barajar. Es absurdo este deck, gente. Es absurdo. Bueno, no sé si a lo mejor podríamos haber hecho algo antes de tener en cuenta que había que barajar, pero es que nos da igual, gente. Es que ya os lo dije, convertimos al Duende Verde en el maldito supervisor. O sea, es increíble que un escenario tan duro como el Duende Verde en experto, fórmula mutagénica, sea algo tan sencillito. Barajamos, cortamos. Tenemos que robar otra más. Miles Morales. Buah, increíble. Increíble. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos a Miles, tenemos algo más por aquí. A mandíbulas. A mandíbulas. Me voy a dar la vuelta, yo creo. Aunque me vendría bien haberme curado, pero no puedo. Por 2 y 1. Vamos a bajar el Queen Transporte. Creo que podemos coger algo más de espacio. Porque es que si no, esto no va a ningún lado. La Ciudad Dorada la voy a poner con la mansión porque es de robar. El Queen Transporte lo voy a dejar con el Heli Transporte. Por 3, que nos dan igual los Wakandas. Vamos a jugar a Miles. Pega de 4 aquí. Pega de 4, porque dice que después de que juegues a Spider-Man desde tu mano, elige entre intervención o ataque, le das más 2 hasta el final de la fase. O sea que pega de 4 en este primer turno, Miles. Y ahora... Y ahora vamos a hacer un daño con pájaro burlón. Killmonger cae derrotado. Le vamos a poner daño derivado a un pájaro. Y con Star-Lord vamos a intervenir, yo creo. Vamos a intervenir. Se queda a 1. Y sale Star-Lord. Vale. Y esto... Voy a descartarme de mandíbulas. Lo vamos a dejar así. Podría haberme quedado otro Wakanda Forever, pero es que no lo vamos a usar. O sea que nos da igual. En vez de para pagar con el Queen Transporte, ¿sabéis? Pero no, es que nos da igual, gente. Nos da exactamente igual. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, pues se viene jugada con Nick. Se viene jugada con Nick. 1, 2, 3, 4 y 5. Una amenaza al plan, se va a 3. El villano nos ataca, nos vamos a defender con pájaro burlón. Son 2 y 2 son 4, cae derrotada. Ahora carta de encuentros doble, la primera. El Duende Verde te ataca con más X, siendo X igual al número de la etapa del villano. O sea que ataca de 4. Wow.
Vamos a defendernos con Miles. Son 4, 5 y son 6. No nos hace daño, sigue sin meter amenaza. Chao Miles. Segunda carta de encuentros. Esclavo duende. Vale, pues ahora robamos una carta. Hasta el último aliento. Por 2 y 2. Bajamos a Nick, robamos 3. 1, 2, 3. Vamos a intervenir de 2. Se queda en 1. Vamos a jugar hasta el último aliento. Descartamos a Nick. Hacemos 4 aquí. Vamos a darnos la vuelta. Nos curamos de 4. Nos quedamos en 1. Y ahora, por 2, vamos a jugar esta. Vamos a robar 2 cartas. 1 y 2. Cundiría ahora otro Nick. Podría ser. Podría ser, pero es demasiado goloso. Yo creo que a lo mejor simplemente podemos por 2 bajar esto. Y por... podríamos bajarnos a Star-Lord. No es mala idea. No es mala idea, pero me lo voy a reservar para el siguiente turno, el hacer la llamada. Y ahora lo que vamos a hacer por 1 es sabiduría ancestral. Cogemos 3 cartas distintas, que van a ser 1, 2 y 3. Las vamos a poner en el mazo y vamos a barajar. Bueno, vale, pues así lo que vamos a hacer es reservarnos el hacer la llamada para el siguiente turno. Vamos a poder llamar a Nick Fury, vamos a poder robar otras 3 cartas. Y bueno, pues como veis es muy difícil hacerle daño a T'Challa, hacerle daño con este deck, ¿no? Y una vez que montamos la mesa, es que de hecho me he bajado las mejoras ahora, pero es que este deck ni las necesita prácticamente. Y damos turno. Enderezamos todo, robamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Damos turno, suma 1 de amenaza, ahora son 2 y darle al villano una carta de estado duro. O sea que se va a 4. Carta de encuentros. Alter Ego, el Duende Verde ejecuta el plan. Si se han colocado al menos 3 de amenaza, esta activación gana oleada. Son 2. Y 2 son 4. Se va a 8, madre mía. Se va a 8 y esta carta gana oleada. Entonces esto gana oleada y esbirro, soldado, duende. Muy bien, pues nos toca. Vamos a robar 3. Es que es increíble esto, gente. Es increíble. Vale, vamos a jugar un hacer la llamada por 2 y 2. Vamos a jugar a Nick Fury. Esperad, porque tengo tantas cartas en la mano que no me da. Entonces está Nick Fury. Entra en juego. Ahora, cuando entra en juego Nick, robamos 3. 1, 2, 3. Nosotros nos vamos a dar la vuelta. Vale. Dejadme ver si queda la última mejora o la hemos jugado. No, aquí no está, o sea que está en el deck. La última mejora por 2. Aquí no está. Vamos a jugar a Shuri. Nos buscamos la otra mejora. Porque además, no sé si os dais cuenta que este deck le está jugando a
la ponemos en la mano. Está jugando a recursos dobles y muchas de las cartas, incluidas las mejoras de Black Panther, son de coste 2, ¿no? Entonces, pues como que coincide muy bien todo siempre. Vale. Ahora vamos a bajarnos por 2. Vamos a bajarnos esta mejora. Por 2. Vamos a bajarnos a Ironheart. Robamos una carta. Heimdall. Qué locura, gente. Qué locura de deck. Vale. Es que qué locura de deck. Podríamos jugar a Heimdall ahora, pero es que primero quiero jugar este Wakanda. Hmm. Vamos a jugar primero el Wakanda por una. Vamos a jugar un Wakanda Forever y vamos a hacer trasladar un daño al villano, o sea que le quitamos el estado duro. Bueno, traslado un daño. Trasladar, entiendo que se le quita el estado duro, ¿no? Que no pasa por encima del estado duro. Eso es una palabra clave que es importante que haya salido. No lo sé, si me lo podéis aclarar en los comentarios. Entiendo que no es infligir daño, es solo trasladarlo. Entonces no sé ahí si se mantendría el duro. En todo caso, para quitarnos de dudas, le haríamos también un daño a todos. O sea que a él se le hubiese quitado el duro ahí. ¿Vale? Uno aquí, otro aquí. Y ahora vamos a quitar una amenaza. Se va a quedar esto en 7. Y vamos a hacer 4 a un enemigo, que va a ser aquí. Este cae derrotado. Nos hace un daño. Ok. Ok. Ahora intervenimos de 2. Intervenimos de 2. Vamos a poner un daño. Creo que no voy a forzar, me voy a quedar agendado para el siguiente turno. Y intervenimos de 2. Y como veis es que da igual todo lo que planifique, da igual todo lo que nos saque, vamos a tener respuesta, gente. Uno aquí y otro aquí. Y damos turno. Damos turno. Son turnos muy largos, que es algo que me gusta mucho, ¿no? Poder planificarte bien el turno. Tenemos 4 y una son 5. ¡Puah! Hacer la llamada, además, gente. Vamos a volver a llamar a Nick Fury. Es que este combo está rotísimo, gente. Este combo está rotísimo. Es cuestión de tiempo que este hombre pierda. Nos ataca, nos defendemos con Nick. Ataca de 2, 3, 4 y esto se vuelve a barajar. Vale, vale. Bueno, pues como veis es que el hacer la llamada con un deck de costes altos que te lo puedes estar pagando de cualquier manera es una locura. Además, si haces la llamada sobre Nick, que te robas 3 cartas, es una auténtica locura. Barajamos, Nick quería derrotado y carta de encuentros. Cuando se muestre esta carta, descarta X cartas, que son X el doble de la etapa del villano. Son 2 y 2 son 4. 1, 2, 3 y 4. Cada vez que se descarta un duende, pues elegimos entre ponerlo en juego o sufrir 3 daños. No es duende. No es duende. No es duende. No es duende. Vale, pues nos toca. Pues nos toca, gente, hacer la llamada. Va a salir a jugar el querido Nick Fury. Pagamos 4. Solo gastamos 2 cartas, pero robamos 3. 1, 2, 3. Vamos a... Yo qué sé, gente, si es que nos da igual. Es que nos da exactamente igual. Vamos a pegar de 2. Vamos a empezar a hacer daño. Para no alargar tampoco mucho la partida. 3. Vamos a poner daño derivado en Nick. Vale. Ahora vamos a robar una carta con la mansión. Vale. Vamos a intervenir de 1 con Ironheart. Se va a quedar a 2. Ironheart cae derrotada. Vamos a pegar con Shuri. 1. Otro aquí. Vamos a pegar de 2 con Black Panther. Se va a 5. Vale.
Vamos a jugar un Wakanda Forever. Quitamos una amenaza con esta. Le hacemos un daño a todos los enemigos con esta. Trasladamos un daño. Se va a 8. Se va a 8 y le hacemos 4 daños. 3 y 1. Vale. Vale. Como veis, ya hemos robado otro hacer la llamada, Que no sé si jugarlo. Podríamos jugar a Heimdall ahora. Podríamos jugar a Heimdall. Vamos a pagar 2. Pero no nos coincide, ¿no? No nos coincide porque no me quiero deshacer de hacer la llamada. Y este hombre son 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 12. Vamos a colocarlo que se vea mejor. Es que estoy calculando, gente, en qué momento nos interesa pasarlo. Creo que ahora lo voy a dejar muy al borde, pero no pasarlo de todo. Y el problema aquí ahora es que no aprovecho del todo el Elite Transport y el Queen. Entonces estoy pensando que a lo mejor me podría hacer la ciudad dorada, pero no. Voy a dejar que ataque a Nick. O sea que vamos a pagar 4 y una. Bajamos a Heimdall. Miramos 3 cartas. 1, 2 y 3. Buah, esta es durísima. Vamos a descartar esta perfidia. Vamos a dejar... Darle al villano una carta de aumento adicional. No, vamos a dejar esto como aumento. Y esta como carta de encuentros. Está bien, ¿no? Sí, que entre el esbirro me da un poco igual. Vamos a pegar de 3. O sea que esto ya se va a 15. Vale, le hacemos 2 daños derivados a Heimdall. Y damos turno. Damos turno, nos va a volver a golpear a Nick Fury. Lo vamos a volver a poner en juego con hacer la llamada. Una, carta de encuentros. O sea que ya veis el combo, ¿no? O sea, realmente es algo muy sencillo de jugar. Tener a Nick Fury en el descarte. Estarte defendiendo con él, utilizar el hacer la llamada. Si nos interesa tanto a Heimdall como a Nick Fury, con el último aliento podemos pegar de muchísimo. Y es un deck súper, súper fuerte este, gente. Súper fuerte, súper fuerte. Cortamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Es que veis esto, Veis esto, es increíble. Una amenaza, el villano nos ataca, nos defendemos con Nick. Ataca de 2. Vale, me he equivocado. Me he equivocado. Por estar hablando con vosotros me he equivocado. Vale, no pasa nada. Claro, no me daba cuenta que había que barajar. Bueno, esto suele pasar grabando además. Son 3, darle al villano una carta de aumento. Vale, son 3, 4 y 5. Nick cae derrotado. Ay, qué error. Vale, no pasa nada. Y vale, pues ahora soldado y esclavo. Muy bien, muy bien. Pues nos toca. Nos toca. Nos toca. Vamos a pegar de... no sé si pegar. Primero vamos a hacerlo bien. Vamos a hacer primero el hacer la llamada. Vamos a pagar 2. No, de hecho, antes de hacer la llamada, vamos a robar una carta. Mandíbulas. Vale, vamos a ahora sí hacer la llamada. Pagamos 2 y 2. Jugamos a Nick. Nos hemos solo descartado de 2 cartas. Robamos 3. 1, 2, 3. Muy interesante esto, no tenemos otro hacer la llamada, ¿verdad? No. No. Muy interesante. Creo que vamos a... Pegamos de 3. Creo que es lo mejor, ¿no? Creo que es lo mejor. Vamos a pegar de 3 aquí. El esclavo cae derrotado. Heimdall cae derrotado.
Ahora está a 3 ese hombre. Por... Pegamos de 2, 2, 4 y una 5 aquí. Este hombre cae derrotado, nos hace un daño. Ponemos otro aquí. Shuri cae derrotada. Vale. Nos interesa ahora aturdirlo. No nos interesa porque tenemos a Nick. No nos interesa. Pero creo que vamos a seguir avanzando. Vamos a jugar hasta el último aliento. Vamos a descartar a Nick. Le hacemos 4. Con 4 cae derrotado. Pues sería 19. O sea que ahora Duende Verde cae derrotado. Ponemos la tercera etapa. Son 1, 2 y 3 cartas de encuentro. Son 3 cartas de encuentro. Por 2 y 1. Vamos a jugar a Pájaro Burlón. Lo aturdimos. Vamos a intervenir de una. Le ponemos un daño derivado a Pájaro. Por 1 vamos a jugar un Wakanda. Le curamos de una a Pájaro. Y hacemos que quitamos una amenaza con esta. Hacemos un daño a todos con esta. Trasladamos un daño con esta y hacemos 4 con esta. Y ya estaría. Vamos a dar turno. Y pues seguramente nos robemos ahora otro a hacer la llamada. Entonces ya sabéis lo que viene. Robamos 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, una amenaza. El villano nos quiere atacar, pero está aturdido. Le quitamos el aturdimiento. Y ahora a ver si tenemos un poquillo de suerte. A ver qué nos viene aquí. Esto entra con 2, más 1 por cada esbirro. No hay ninguno. O sea que se quedan 2. Siguiente carta de encuentros. Combate ritual. Cuando se muestre esta carta, descarta la primera carta del mazo de encuentros. Luego elige entre infligir X de daño a tu héroe o bien colocar X de amenaza sobre el plan principal. X es igual a 1 más el número de iconos de aumento que haya en la carta. 0. Pues nos vamos a comer un daño, porque a lo mejor jugamos el Wakanda Forever y hay que trasladar daño. Vale, esbirro duende. Y el villano te ataca. Vale, ahora ataca de bastante. Pero creo que no me voy a defender. Ataca de 3, de 4 y de 5. Nos vamos a comer 5 daños. Va a poner uno de amenaza. Se va a comer uno por la represalia. Y ahora esto se mezcla. Si no, después de que termine esta activación, devuelve esta carta y barájalo. Vale. Ok. Bueno, pues creo que incluso ahora mismo ya podríamos derrotarlo. Está a 7. En 20 derrotamos al Duende Verde. Y es muy probable que acabemos con él ahora. Cortamos. Este hombre tiene guardia, así que vamos a ver cómo lo hacemos. Primero, vamos a robar una carta. Bueno, lo tengo como un poco todo torcido, ¿no? Vale, robamos una. Ironheart, vale. No tenemos recurso doble, eso es cierto. No tenemos recurso doble. Podríamos... Vamos a jugar hacer la llamada. Pagamos 2. Pagamos 3. Y pagamos 4. Vamos a coger a Nick. Entonces ahora robamos 3 cartas. 1, 2 y 3. Vamos a hacer 3 daños. Cae derrotado. Vamos a poner los daños derivados. Uno aquí
y otro aquí. Vale, vamos a jugar un Wakanda con el recurso doble. Entonces trasladamos un daño, se va a 8. Bueno, podríamos haberlo hecho más optimizado esto con los Wakandas, pero no sabía cuánto se iba a jugar. Quitamos una amenaza de un plan, que es aquí. Le hacemos un daño a todos y ahora le hacemos 4. O sea que se va a 13. Vamos a jugar otro Wakanda. Vamos a jugarlo así, yo creo. Vamos a jugarlo así, o sea que quitamos otra amenaza de un plan. Es de un plan, ¿no? Es del plan principal. Quita una amenaza de un plan. Sí, vale. Derrotamos el plan secundario. Trasladamos un daño. 3 y 1. Y aquí se come 1. Hacemos un daño a todos. O sea que se va a 15. 3 y 1. Y hacemos 4 daños. Vale. Y pues, ¿cómo lo queréis hacer, gente? ¿Cómo lo queréis hacer? Está a 5 y 5, 10, 15. Está a 18, a 19. Pegamos de 2. Lo vamos a dejar en 21. Lo vamos a dejar en 21. No, vamos a quitar 2 de amenaza para limpiar el plan completamente. Y vamos a jugar un hasta el último aliento. Entonces nos descartamos de pájaro. Le vamos a hacer 3. 3 daños. O sea que vamos a ponerlo que se vea bien. Son 5 y 1 en vez de esos 2 treses. Y ya estaría, gente. Ya nos queda otro Wakanda para el siguiente turno. En cualquier momento aún nos podríamos dar la vuelta y robar 2 con la ciudad dorada. Es una auténtica locura este combo. De hecho, la idea muchas veces, bueno, perdón que la lío. La idea muchas veces no es, por ejemplo, pues descartarse de otro aliado, ¿no? La idea aquí es, me descarto del último aliento, porque robamos tal cantidad de cartas que seguramente entre las que robamos, no robamos otro hacer la llamada. Entonces lo que haces es, te descartas del último aliento, descartas a Nick, vuelves a jugar, a hacer la llamada, vuelves a pagar otras 4, vuelves a jugar a Nick, vuelves a robar 3 cartas. Y así todo el turno, gente. Así todo el turno y acabas enterrando en contadores de daño al villano. Si queréis, os lo pongo por aquí un momento para que las veáis, para que tengáis la lista. Aún así os lo dejaré en la descripción. Pero bueno, ya lo veis, ¿no? Un poco la teoría y un poco en lo que se basa. Al final, los mejores generadores de recursos del juego están en el aspecto básico. No sé, creo que no se considera aspecto como tal, pero bueno, las cartas básicas, ¿vale? Entonces, si tú juntas al héroe que tiene los mejores recursos con el aspecto con los mejores generadores de recursos, pues al final esto se vuelve una locura, ¿no? 2, 1, 3. Esta carta, el ataque relámpago, es una carta que a lo mejor es un poquito cara en otros héroes, pero que hace 2 de daño y quita 2 de amenaza, y aquí en este deck se hace pues hasta barato, ¿no? El coste 3, por lo que estuvisteis viendo ya. Y nada, porque veáis un poco la curva, os los voy a colocar. Pájaro burlón, y luego tenemos otros aliados que por calidad son buenísimos, como Spider-Man, Miles Morales o como Pájaro burlón. Recursos todos por aquí, los Wakandas. Y ya veis que hasta el final de todo no necesitas bajarte las mejoras, pero es que de verdad, os podéis ganar este escenario sin ni siquiera utilizar el traje, ¿vale? Yo lo hago un poco porque como estamos grabando, pues tampoco es cuestión de que esto se eternice, ¿no? Hasta las tantas. Pero es una auténtica locura este deck, gente. Incluso siento que no hemos hecho todo lo que es capaz de hacer, ¿eh? He tenido momentos que si te coincide bien, bajas a Nick Fury, haces todo, lo descartas con hasta el último aliento, juegas un hacer la llamada, lo vuelves a meter, vuelves a robar 3, porque es que estamos robando más de lo que gastamos, porque tenemos demasiado recurso doble, ¿entendéis? Entonces es muy sencillito activar el combo. Y no sé, es un deck que me encanta. Es un deck que es una variación del que os tengo preparado para Guardianes de la Galaxia, para la campaña. Que, por ejemplo, aquí está Star-Lord también, que es más centrado en los guardianes. Todo esto se me ocurrió haciendo aquel deck porque sabéis que todos los guardianes son de aspecto básico.
Y no sé, es que todo se centra en recursos, gente. Ironheart te va a dar otro recurso porque robas carta. Mandíbulas te cuesta lo mismo en mano que en el cementerio. Bueno, en el cementerio, en el descarte. Cementerio viene de Magic. Porque te lo puedes utilizar como un recurso y luego sigue valiendo 4 para volverlo a jugar. Entonces, todos son sinergias, gente. O sea, completamente. La misión de los Vengadores, que en otro deck podría ser cara, aquí te lo bajas fácil. Heimdall, que en otro deck podría ser caro, aquí te lo bajas fácil. Incluso tuvimos ocasiones, lo que pasa es que no lo hicimos, pero tuvimos ocasiones de hacer una llamada y llamar a Heimdall, que es como 6 cartas, ¿vale? Porque es uno con hacer la llamada y luego aún hay que pagar 5. Y este deck puede hacerlo perfectamente. Entonces, ¿qué sucede? Que independientemente de cuál sea el escenario, tiene tal cantidad de tal poder de decisión que es un deck que se maneja súper bien, porque imaginaos, poder elegir que me entra si Nick Fury o Heimdall es una auténtica barbaridad. ¿Qué necesitas? ¿Pegar de 3 y colocarte las cartas? Pues Heimdall. ¿Qué necesitas? ¿Robar cartas? Nick Fury. Y que te defiendan, pues Nick Fury, ¿no? No sé, es increíble. Luego tenemos a Pájaro Burlón, a Spearman, que en un momento dado te puede quitar un esbirro muy gordo o te puede intervenir de mucho, o que te aturda al villano para que no te peguen. Y no hay muchos escenarios que puedan soportar esa presión, gente. Esa presión de poder estar jugando todo el rato con el descarte y poderte meter el aliado que más te interese, ¿no? Y nada, un poco el vídeo hasta aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Estoy muy contento de retomar también el laboratorio de Bestia y poder traeros algo diferente, ahora que no hay tanta noticia. También este es digamos que una parte del canal que, bueno, vendrá muy de vez en cuando, ¿no? No es como la Sala del Peligro o como el Viaje del Héroe, que todas las semanas tenemos vídeo, prácticamente todas. Pero esto es más, pues de vez en cuando, ¿no? Traeros algo diferente y que espero que os guste. Y nada, el vídeo hasta aquí y como siempre os digo, nos vemos en próximos vídeos. Chao.